En sistemas computacionales del Tecnológico de Huachinango. El día de hoy les hablaré de un tema interesante, componentes de la tarjeta madre dentro de la materia arquitectura de computadoras. Este tema tiene como objetivo conocer cada uno de los componentes principales de la tarjeta madre. Y bueno, vamos a presentarles a continuación parte de los subtemas que estaremos tratando. Primeramente, conocer la tarjeta principal, conocida también como motherboard, los buses y el puerto. ¿Qué es una tarjeta principal? Es el elemento principal de toda computadora en el que se encuentran o en el que se conectan todos los demás aparatos y dispositivos. Físicamente se trata de una tarjeta de material de plástico cubierta de cera especial, sobre la cual existe un circuito impreso que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. Es la tarjeta principal precisamente en donde van colocados cada uno de los componentes, que pueden ser chipsets, que pueden ser tarjetas independientes. Hablemos de los componentes principales de la tarjeta. Uno de ellos es el zócalo del microprocesador. El segundo son las ranuras de memoria. El tercero son los chipsets de control. El BIOS, que es uno de los chips más importantes, si no es que el principal, el que mantiene viva una tarjeta madre. Los slots de expansión que permiten hacer crecer esa computadora, conectarle diferentes tarjetas, por ejemplo PCI o AGP. PCI cuando se trata de una tarjeta de red, de audio. AGP cuando requerimos de video en 3D con una mayor tecnología. La memoria caché, que ahora es una memoria auxiliar de la principal, de la que conocemos como RAM. Conectores internos, conectores externos, conector eléctrico, la pila, que es muy importante sobre todo en las tarjetas madre, es la que alimenta básicamente al BIOS para que se mantenga el fechador, lo que es fecha y hora en el sistema, y que a su vez permite que los diferentes programas que funcionan dentro de la computadora puedan tener registrada la fecha actual y la hora actual del sistema. Finalmente, los elementos integrados variados, que pueden ser diferentes puertos, chipsets, conectores, entre otros. Bien, estamos observando la imagen de una tarjeta principal, una placa base moderna y típica que ofrece un aspecto ahora sí que muy interesante. Sobre todo vemos en ella los diferentes elementos que la integran. Decíamos el BIOS, las ranuras de expansión, en este caso las PCI, que nos permiten integrarle tarjetas independientes. Vemos el zócalo en el cual se conecta el CPU, las ranuras DIMM, que donde va conectada la memoria RAM, es muy importante, la pila que alimenta al BIOS, como lo decíamos, y bueno, vemos la ranura AGP, en donde se conecta una tarjeta precisamente de video con tecnología 3D. Esa es parte de la motherboard, digamos, es un modelo. Hay infinidad de modelos en el mercado. Ese es uno de ellos. Bien, otro de los puntos interesantes y elementos principales de la tarjeta madre son los buses. Son los canales de datos que interconectan los componentes de la PC. Algunos están diseñados para transferencias pequeñas y otros, por supuesto, para grandes cantidades de datos. Como vemos en la imagen, observamos el bus, el cual conecta al CPU y conecta a la memoria principal, así también al disco duro y a la impresora, por supuesto a la pantalla. Digamos que el bus es la conexión que permite que todos los datos fluyan a través de estos elementos principales de hardware. Sabemos que el hardware es la parte física de una computadora. Bien, siguiendo con los buses de la PC, ahí vemos un diagrama básico de funcionamiento donde nos muestra precisamente que el bus del sistema alimenta al microprocesador, a la memoria, a los puertos de salida y a los puertos de entrada. Originalmente las primeras computadoras personales contaban con un bus único para interconectar todo lo que serían los componentes del sistema.
Con el tiempo este empezó a ser incapaz de soportar los caudales de datos que requerían todos los componentes. Y bueno, hubo que hacer modificaciones, lógicamente que el bus del sistema fue ampliándose más. Los megahercios, como se le conoce al ancho de bus, permitieron que más datos circularan. Y bueno, pues este dato acerca de los megahercios es muy importante porque se ha duplicado, se ha hecho mucho más grande a la fecha. Hablamos no nada más de megahercios, hablamos de gigahercios en el bus del sistema, por lo que los datos viajan de manera mucho más rápida. Algunas características, por ejemplo, el bus PCI se conecta al bus del sistema a través de chipset. Para mantener compatibilidad con tarjetas de expansión ISA, el chipset facilita una pasarela entre lo que es un puerto PCI y un puerto ISA, es decir, los hace compatibles. Y hablamos, por ejemplo, de las memorias caché. También que la caché, decíamos, es una memoria auxiliar de la principal. Existen cachés de 3 niveles, 1, 2, 3, en ese orden, L1, L2, L3. Siguiendo con los buses, vemos un esquema, pequeño esquema que nos muestra el bus frontal o frontal side bus, que conecta la memoria RAM y el CPU. Es el bus más importante de la computadora personal que se encarga del tráfico pesado entre el CPU y la memoria RAM. Bien, vemos en esa gráfica cómo nos muestra precisamente el chipset como uno de los elementos principales de una tarjeta madre, el cual se compone del puente norte y puente sur. El puente norte tiene a su cargo el CPU, la memoria RAM principal, el puerto AGP, que es un puerto para video, y el puente sur, precisamente para lo que es el BIOS, entrada-salida, bus PCI, EIDE y el bus USB, uno de los buses más actuales y más importantes actualmente en una arquitectura de cómputo. El puente norte y el puente sur comparten la función de controlar el tráfico de datos en la tarjeta madre. Algunos datos interesantes, por ejemplo, uno de los puertos más utilizados, el PCI, que se desarrolló en 1993, tiene características como considerado un bus de expansión diseñado para las arquitecturas x86 y Pentium. Actualmente se encuentra en todos los computadores personales, soporta 10 periféricos de alta velocidad, se puede decir conectados simultáneamente, permite conexión con otros buses más lentos como ISA o ISA. Finalmente hablemos del puerto. Los puertos son muy importantes porque es donde se conectan tanto los periféricos de entrada, de salida o de almacenamiento o memoria secundaria. Algunas características: unidad física que permite la conexión entre un periférico y el computador. Y bueno, siempre debe tener asignados dos tipos de recursos: la dirección y la línea de petición de interrupción. Son muy importantes. La primera dirección necesaria para que el CPU pueda referenciar al puerto, y la segunda, esta línea se utiliza para avisar al procesador de que debe atender al periférico, en este caso que puede ser de entrada, de salida o de almacenamiento. Todas las computadoras personales actuales incorporan como mínimo un puerto. Generalmente manejan un puerto, pueden manejar 2, 3 puertos, dependiendo del tamaño de la computadora. Bien. Y bueno, estos puertos llevan asociados interfaces de propósito general que permiten la conexión de una gran variedad de periféricos. ¿Qué es una interfaz asociada? Pues simplemente es el cable con el que se conecta, o puede ser otro elemento. En este caso, si hablamos de un puerto inalámbrico, puede ser a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi. Bien, pues es uno de los elementos también interesantes dentro de la tarjeta madre, el puerto. Y estas son mis fuentes de información. Básicamente 6 fuentes de información interesantes. Son grandes autores como Tannenbaum, que se dedica precisamente a producir libros interesantes sobre hardware y software. En este caso, acerca del hardware del computador, que viene siendo la tarjeta madre. Espero que este tema haya sido de su agrado. Muchas gracias.